Televisa presenta. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Comenzamos enseguida. Miren, la pandemia por COVID ha acabado con los sueños de millones de seres humanos en este planeta, por supuesto, pero mire, particularmente ha acabado con las ilusiones o los planes de muchísimos mexicanos de seguir estudiando. El INEGI ha publicado los resultados de una encuesta que hizo vía telefónica con la finalidad de conocer la experiencia de los estudiantes que por la pandemia tuvieron que dejar las clases presenciales. El COVID-19 pues le ha ganado a la falta de recursos económicos como el principal motivo, y este es, hombre, de que los mexicanos de entre 3 y 29 años estén abandonando sus estudios. El 2.2% desertó de este ciclo escolar, mientras que para el ciclo 2021-2022, 5.2 millones de personas, es decir, el 9.6% del total, no continuará con sus estudios o su preparación profesional académica. La mayoría de los que no se inscribieron en este ciclo dijeron que consideran poco funcional las clases a distancia, es decir, que no aprenden igual. El segundo motivo es que sus papás, los padres, los tutores, se han quedado sin empleo. La tercera razón es porque no tienen computadora o acceso a internet. Y quienes siguieron estudiando dijeron que tuvieron que comprar teléfonos inteligentes, contratar internet fijo y o adquirir mobiliario para adecuar un espacio en casa y tomar ahí lo que se entiende son clases a distancia. En ese orden de prioridades, todo esto que le estoy platicando y le estoy informando, lo que también comenta más de la mitad de la población de 3 a 29 años, es que están dispuestos a regresar a las aulas, sí, una vez que las condiciones de la salud, las condiciones de esta pandemia lo permitan. Y eso, por lo menos en Puebla, ocurrirá cuando sucedan dos cosas, cuando se reporten dos cosas. Semáforo verde en todo el estado y desde luego la vacunación para el 90% justamente de los maestros vacunados. Y por lo pronto, la realidad es que hasta este momento ya son 74 escuelas particulares las que han tenido que cerrar sus puertas por la pandemia. No pudieron más. En Puebla, un total de 74 escuelas privadas cerraron debido a la pandemia y ello se reflejó en un repunte en el proceso de preinscripción que llevó a cabo la Secretaría de Educación Pública en febrero pasado. El titular de dicha dependencia, Melitón Lozano, comentó que después de las vacaciones de Semana Santa se iniciará el diálogo con dueños de colegios particulares para establecer la viabilidad del regreso a las aulas y donde se analiza retomar actividades presenciales es en el nivel superior. Estamos dialogando también sobre condiciones de regreso en educación superior, que existen, creo que por ser mayores, mejores condiciones, pero indudablemente que todo depende de la valoración que se haga a partir de la Secretaría también de Salud. De esta forma se dio a conocer que 5.017 alumnos se vieron obligados a dejar de estudiar por la pandemia. A un año del inicio de las clases a distancia, la Secretaría de Educación Pública reporta que en el nivel preescolar se dieron de baja 1.241 estudiantes, de primaria 1.459, en secundaria 856 y de bachillerato 1.461. El titular de la dependencia aseguró que esta deserción escolar no es grave al representar el 1% del 1.700.000 alumnos. En realidad en Puebla la deserción es un problema que no es grave, porque si tenemos más de 1.700.000 y solo 5.017 alumnos hemos tenido problemas, creo que es un buen resultado.
En Puebla no hay fecha para el regreso a las clases presenciales, pero ya se analizan distintos escenarios que permitan volver a una cierta normalidad en el sistema educativo. El secretario de Educación Pública dio a conocer que se valoran dos propuestas. La primera, el retorno a las aulas hasta que el semáforo epidemiológico se encuentre en color verde, y la segunda es la asistencia alternada, que significa dividir al grupo para que unos tomen clase lunes y miércoles, los otros martes y jueves, mientras que los viernes estarán dedicados a quienes tienen dificultades de aprendizaje. Y existen ya protocolos. Entran en acción los consejos o los comités de padres de familia de higiene y seguridad. También están ya considerados los filtros desde casa, filtros para la escuela, filtros para el salón de clases y la asistencia alternada, mitad de grupo lunes y miércoles, mitad de grupo martes y jueves, y los que tengan mayores dificultades de aprendizaje días viernes, por ejemplo. Ana Celia Lara, Noticieros Televisa. Bueno, y le comento que a un año de dejar las aulas, alumnos y padres de familia no se han podido acoplar a la nueva realidad esta de la enfermedad mundial. El contexto en el que se desenvuelven pues no permite dedicar mucho tiempo justamente para la educación. Mire usted. Yo creo que muchas personas y muchas madres de familia o padres sí lo consideraron. Por lo que le comentaba yo, que muchos trabajan, casi la mayoría trabajamos. Entonces, honestamente, cuando los hijos se iban a la escuela, pues obviamente las madres ocupamos ese tiempo para ir a trabajar, ¿no? Pues sí, porque mira, mi esposa trabaja y yo trabajo, entonces pues a veces no tenemos el tiempo para brindarle el apoyo que necesitan. Bueno, pues el ejemplo es clarísimo. Cuando se quiere, sin duda que se puede. En otras noticias, lo llevo muy rápidamente al escenario de las inconformidades. Choferes de plataformas de automóviles, pues de plataformas como Uber y Didi, se manifestaron, ¿sí?, para exigir, para contar con mejores condiciones laborales. Conductores de las plataformas de transporte ejecutivo se manifestaron sobre el Boulevard 5 de Mayo para exigir mejores condiciones laborales. A bordo de sus vehículos, unos 200 operadores demandaron mayor seguridad, tarifas justas y filtros más rigurosos para los pasajeros. Buscamos mesas de diálogo. La única aplicación que se ha acercado con nosotros es Didi. De Uber no hemos tenido ninguna respuesta. Y buscamos también apoyo de las autoridades para que haya un canal con ellos. También una de nuestras peticiones es que ha habido mucho bloqueado. No hay derecho de réplica, les quitan su fuente de trabajo y se quedan en la nada. Por otra parte, los inconformes evidenciaron a las empresas, mismas que durante esta pandemia no les han proporcionado ni un cubrebocas. Ese gasto corre por nuestras cuentas, lo que es gel antibacterial para el usuario, para nosotros, y pues los cubrebocas, que hay un apoyo de cubrebocas, pero tienes que facturarlos y bueno, es un rollo, que también pues a veces preferimos comprarlos, irlos adquiriendo rápido, porque en lo que nos pagan y eso, pues es un rollo. Cabe mencionar que las tarifas más bajas de las plataformas ejecutivas oscilan entre los 20 y 30 pesos, situación que los conductores consideran inequitativa, debido a que de ahí ellos tienen que pagar impuestos y servicios. Imágenes Alfredo Santos, Leonardo Torija Cervantes, Noticieros Televisa. Mire, en una medida inédita, histórica, pues el Papa Francisco ha ordenado a los cardenales que recorten su salario en 10% y que disminuyan los pagos de otros clérigos que trabajan en el Vaticano para salvar los puestos de trabajo de empleados en menor rango. Esto, sí, claro, por supuesto, debido a la pandemia que afecta, dice el Papa, está afectando seriamente los ingresos de la Santa Sede. Así que el pontífice ha insistido, pues hecho énfasis en que el Vaticano no desea despedir trabajadores, menos en momentos tan complejos como estos, pero, pues revela que están enfrentando una de las peores crisis de su historia.
Y la pandemia, desgraciadamente, está confirmado esto que le voy a comentar, desgraciadamente ha venido acompañada una serie de problemas gravísimos, la crisis económica, la crisis emocional, y con la crisis emocional vienen también la, conducta errática de muchas personas que no han podido enfrentar, no han sabido hacerle frente a estos momentos tan complejos y buscan una salida fácil. Dicho de otra manera, los suicidios en México se han incrementado en tan solo un año de manera sustancial. Y cuidado, cuidado por favor en casa, porque son los jóvenes los más propensos a tener estas ideas. Es un hecho. Debido a la pandemia por el COVID-19, aumentaron considerablemente las amenazas de suicidio y los suicidios. Pero lo más preocupante es que muchos ocurren en la vía pública. De acuerdo con la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana, con la llegada de la emergencia sanitaria se incrementaron los casos de soledad y aislamiento. Se agudizaron los padecimientos mentales en algunas personas, otras se quedaron sin empleo y los conflictos amorosos se convirtieron en las principales causas por las que los poblanos atentan o han tratado de atentar contra su propia vida. Incrementado derivado de esta pandemia, ¿no? Entonces, esta dinámica familiar, la dinámica laboral, la dinámica escolar, ha venido a ser totalmente cambiante, y alguna de estas situaciones ha provocado que estas personas puedan tomar esta decisión. En meses recientes, el Departamento de Atención a Víctimas ha atendido 12 intentos de suicidio, de los cuales 6 se registraron en la vía pública. Es decir, personas que trataron de aventarse de una torre de alta tensión, un puente o un edificio, y todos los suicidios consumados fueron documentados al interior de las casas. Los 6 eventos que hemos atendido en vía pública ha sido el policía de Vector el que ha actuado, el que ha tenido la valentía y el profesionalismo de poder intervenir de primera instancia y poder canalizar el área de atención a víctimas. Esta es la ventaja que tenemos. Ante este panorama, si te encuentras en una situación complicada o conflicto psicológico de esta naturaleza, no dudes en comunicarte al 911 o vía WhatsApp y Telegram a los números 2227 7297 76 y 2226 2889 78. Imágenes Alfredo Santos, Leonardo Torija Cervantes, Noticieros Televisa. Mire, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en lo que va del año, elementos de esta corporación han intervenido, han atendido 6 intentos de suicidio en la vía pública. Los más recientes han sido el sujeto que se subió a un edificio de la unidad habitacional San Bartolo, aquí se lo presenté, otro hombre que llegó a lo más alto de una torre de electricidad el fin de semana, y este martes una mujer se lanzó del puente 485. Especialistas refieren que estas personas no se quieren morir, sino dejar de sufrir, y lo hacen en la calle para llamar la atención, así recibir ayuda. Si en caso, de que usted observe en su domicilio, en su familia, alguna persona que tiene problemas de conducta o experimenta cambios de ánimo y presenta señales de alerta, deben acercarse a él y en su caso buscar ayuda con profesionales, porque además esta pandemia, pues se lo tengo que decir así, no tiene fin, aunque le digan que ya se ven las lucecitas. La verdad de las cosas es que esto va para muy largo. Desgraciadamente, no lo digo yo, lo afirman los especialistas. Así que es necesario que todos hagamos, por supuesto, un esfuerzo por enfrentar la realidad y desde luego por tener mucha más resiliencia. Necesitamos acompañar a nuestros hijos. Las personas que optan por la vía pública, aunque pudiera parecer paradójico o irónico, están también cuidando estas cuestiones de cómo pudiera generar un estigma en el hogar, en el espacio físico de la casa. Y en la vía pública, a su vez, también podríamos distinguir que no es lo mismo, por ejemplo, una tentativa desde un puente peatonal o, por ejemplo, desde una torre del tendido eléctrico público o de algún otro edificio, porque también dentro del riesgo suicida existe algo que identificamos o denominamos la posibilidad del riesgo rescate. Le insisto, es muy, muy importante que usted en casa
con su gente cercana, con su familia nuclear, esté muy atento de sus conductas, incluso usted mismo, porque, bueno, pues estos síntomas que tienen que ver, por supuesto, con la depresión, atacan en cosa de días, a veces de horas, y las personas necesitan atención. De otra manera, este es el trágico fin. La tarde de este martes, una mujer se habría aventado desde la parte alta del distribuidor 485, cayendo sobre el tramo final de la vía Tlixcayotl con sentido al norte. Los primeros reportes hablan de un probable intento de suicidio, sin embargo, aunque por la caída quedó lesionada, lamentablemente falleció en las primeras horas de este miércoles. Este sería el segundo caso en las últimas 2 semanas de intentos frustrados por quitarse la vida y que terminan con graves lesiones en el hospital. Es importante recordar que el 12 de marzo en la unidad habitacional San Bartolo, un hombre amagó por horas con aventarse de la parte alta de un edificio. Al saltar se provocó serias fracturas que fueron atendidas en el Hospital General del Sur. Con información de Alberto Rueda Esteves, David Becerra, Noticieros Televisa. Permítame comenzar este bloque pidiéndole de la manera más atenta que usted no se confíe. No piense que las vacunas, las pocas vacunas que hay aún en el territorio mexicano son una salida o una solución o el fin de un problema. No lo piense, porque no es así. De hecho, el problema se está agravando en el mundo. Mire lo que le voy a presentar a continuación. Esto ocurre en la India, donde literalmente el gobierno ha informado, ha confirmado la detección de una nueva variante del virus SARS-CoV-2. Un consorcio de 10 laboratorios nacionales realizó una serie de estudios en varios estados de ese país, en los que también se identificó otras cepas importadas. Este análisis ha revelado que las mutaciones E484Q y la L452R se han encontrado en aproximadamente 20% de las muestras. Y no coincide hasta el momento con ninguna variante ya catalogada. Estaríamos hablando, pues, de nuevas cepas, nuevas variantes, a las cuales las vacunas evidentemente no funcionan. Le debo comentar también, insisto, no se confíe por favor, que aquí en Puebla, por fortuna, ya hay gente vacunada. Por fortuna, sobre todo personal médico, pero también adultos mayores. Ahora, lo delicado del tema, y es aquí donde hacemos el llamado, profundo llamado a su atención, es que la vacuna no significa que usted ya no va a enfermarse. De hecho, está confirmado también. Aquí en Puebla ya hay gente que se vacunó y después de la vacuna ha sido infectado. Si usted ya se vacunó contra el COVID-19, no se confíe porque en la entidad poblana ya se registraron casos de personas que recibieron la primera dosis y que posteriormente se contagiaron del virus. Sin dar una cifra, el secretario de Salud José Antonio Martínez García mencionó que no son pacientes graves, pero considera que es necesario seguir con las medidas sanitarias porque este biológico no da una protección al 100%. No tenemos reporte de alguno de gravedad, pero sí tenemos reporte de pacientes que se vacunaron con la primera dosis y les dio COVID. Con la segunda dosis, hasta el momento no hemos tenido reporte. El funcionario estatal dijo que nadie se debe relajar ni confiar porque las personas inoculadas se vuelven portadoras del virus. Que una vez aplicada la vacuna, la primera dosis, hay que seguirse cuidando hasta 12 días después de haber recibido la segunda dosis. Ahí se puede relajar, pero con la conciencia de que somos portadores. Entonces, no nos podemos confiar que al recibir la primera dosis ya nos vamos a curar de inmediato. Y de acuerdo con el reporte epidemiológico, en la entidad poblana se registraron 177 nuevos contagios y 14 decesos en las últimas horas. Con estos datos, se tiene un acumulado en lo que va de la pandemia de 77.601 casos positivos y 10.573 fallecimientos. Suman 489 enfermos activos en 46 municipios, mientras que 728 personas luchan por su vida en algún hospital público o privado, de las cuales 125 se encuentran en terapia intensiva.
En el extranjero, al corte de este miércoles, murieron 2 migrantes poblanos originarios de los municipios de Juance Bonilla y Coronango, teniendo un total de 628 muertes en lo que va de la pandemia. Finalmente se dio a conocer un avance importante en la logística para la vacunación en la zona sur de Puebla capital. Ana Celia Lara, Noticieros Televisa. En el ISSSTE han parado labores y bueno, pues ha provocado por supuesto el malestar, la confusión de muchos derechohabientes. Cristóbal Lobato, ¿cómo estás en el punto? ¿Qué tal, Iván? Pues nos encontramos afuera del ISSSTE, esto después de que trabajadores realizaran un paro de labores porque no han recibido los insumos para evitar contagios de COVID-19. A mis espaldas vemos a los derechohabientes que siguen tratando de realizar diferentes trámites. Esto te lo presento en la siguiente nota. Por la falta de insumos para prevenir contagios de COVID-19, los trabajadores del ISSSTE realizaron un paro de labores en las oficinas que se ubican en la Colonia Amor. Fue alrededor de las 11 horas cuando cerraron las puertas de la dependencia y dejaron afuera a los derechohabientes que necesitaban realizar distintos trámites. La señorita dijo que no nos iban a atender porque no tenían los insumos necesarios, o sea, no tenían ni gel antibacterial, no tenían nada. Entró una comisión a hablar con el delegado. Y es que desde hace varios meses, quienes trabajan en el área administrativa habían solicitado gel antibacterial, guantes, caretas y cubrebocas, pero los directivos se los negaban. Por lo anterior, decidieron realizar un paro de labores y así presionar para recibir el equipo de protección. Tenemos 5 compañeros fallecidos. Por mucho tiempo nosotros no tuvimos equipo. En este momento, el subdelegado de prestaciones nos acaba de entregar el kit para poder empezar a trabajar. Esa fue la razón, ¿sí? Eso es lo que nosotros queremos que entiendan. Ante la presión de derechohabientes y trabajadores, los directivos decidieron entregar los insumos para que se reanudara el servicio. Después de que se abriera una mesa de diálogo, se les entregó los insumos a los trabajadores y ellos comenzaron a brindar una vez más el servicio. Regreso contigo a los micrófonos, Iván. Muchas gracias Cristóbal. Increíble que solo así los directivos o los jefes entreguen los kits que son personales y son, hoy fundamentales para la vida y la seguridad de la salud de los trabajadores. Increíble lo que le tenemos que reportar. Mire, hablando de todo esto, las autoridades a nivel municipal o municipales, si usted quiere, y a nivel estatal y también federal, se están preparando para lo que parece inminente, una tercera ola de contagios a partir de la próxima semana. Usted debe tener profundo cuidado porque todo indica que vendrán contagios sumamente prolongados. Ante el comportamiento social que han manifestado los poblanos, autoridades temen una tercera ola de contagios de COVID-19 que podría ser grave en el ámbito de la salud. Yo creo que los meses más críticos van a ser mayo y junio, precisamente por los contagios que se van a dar en la semana que viene y en las siguientes semanas por la cadena de contagios que no va a poder romperse. Se va a ir acumulando cada contagio con la cadena y esto pues va a desatar en consecuencias muy graves para la ciudadanía, ¿no? El secretario de Protección Civil en el municipio de Puebla, Gustavo Ariza Salvatori, refirió que tan solo el fin de semana anterior se pudo observar un incremento de vacacionistas y sitios turísticos aglomerados cuando es tiempo de aislarse. Y no son vacaciones, no es para que te vayas a las playas, no es para que te vayas a los restaurantes, no es para que hagas absolutamente nada. Es el momento, yo incluso cerraría en este momento todo para que pasen las vacaciones, pase la Semana Santa y ya después de Semana Santa, volver a abrir. Señaló que es la población joven la que está rompiendo el confinamiento y la que provoca que personas en estado de salud vulnerable resulten contagiadas al importar y exportar el virus. Desafortunadamente, pues los jóvenes son los que están trayendo el virus a todos lados, no están propagando el virus por todos lados porque al ser asintomáticos, pues no pasa absolutamente nada con ellos, pero desafortunadamente están matando a la gente. Se escucha a lo mejor feo, se escucha a lo mejor fuerte, pero en realidad los jóvenes están matando a la gente. Incluso consideró que durante el periodo vacacional lo ideal sería cerrar todos los establecimientos, pues de lo contrario, el costo en salud sería más elevado que el económico.
Sabemos que el golpe económico es muy fuerte, pero va a ser más fuerte la tercera oleada que viene, va a ser más fuerte incluso que los primeros contagios que se dieron en el país. Por último, destacó que se redujeron los eventos públicos que incitaban a bailes y convivios masivos. No obstante, ahora se presentan reuniones en casa, lo que tampoco debería realizarse, pues al llegar a estos sitios se relajan completamente las medidas y ahí es donde surgen los contagios de COVID-19. El año pasado, por ejemplo, o a principios de este año, todavía teníamos fiestas en unidades habitacionales, las famosas de los sonideros. Desafortunadamente, la mayoría de los sonideros de los que hacían esto se murieron, ¿no? Maribel Espinosa, Noticieros Televisa. Vamos con Héctor Rangel. Hay más manifestaciones de estos choferes de los cuales ya le he hablado esta tarde. Héctor. Así es, Iván, en el epicentro de la noticia nos encontramos en estos momentos en el distribuidor Juárez Cerdán, donde podemos ver que está desquiciado el tránsito en toda la zona del distribuidor Juárez Cerdán. ¿Por qué? Es este el motivo. Los trabajadores del volante en los servicios por aplicación tomaron la decisión de bloquear esta importante arteria. Solo está abierta precisamente la lateral, digamos que circula por la parte alta y esto ocurrió gracias a que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues pidieron que por lo menos se pudiera hacer esta apertura en la circulación. Sin embargo, estaba todo desquiciado en este punto, se tuvo que buscar el contraflujo en el carril confinado para que pudiera liberarse. Al menos ya no se observa esta cantidad de unidades en un embotellamiento importante. Sin embargo, en las calles aledañas, pues toda la circulación se ha tenido que abrir y eso está generando embotellamientos de consideración. Permanece cerrado el distribuidor en ambos sentidos y prácticamente en todos los, en todos los carriles, excepto uno, por los trabajadores de aplicación en estos momentos. Hay que tomarlo en consideración para buscar vías alternas y debe cruzar de punto a punto de la ciudad a la altura del Boulevard Atlisco. Ni a meterse por el punto. Gracias, Héctor. Estamos en comunicación. Si nos da tiempo, volvemos a hacer un nuevo enlace para saber cómo van las cosas muy cerca de nuestros estudios centrales. Gracias, Héctor. Y mire, nos han informado, los científicos, nos han informado que un sitio propenso o un sitio ideal para los contagios son los espacios pequeños. Nos han informado que son los espacios con poca ventilación. Nos han informado que son los espacios donde la gente permanece por mucho tiempo. Bueno, pues esto que le voy a presentar es la cruda realidad de nuestro México, de nuestra Puebla y de la necesidad de miles, cientos de miles de personas que pasan horas en el transporte público. Usted quería con 4 horas diarias. Karina las ocuparía para hacer ejercicio o estudiar para sus exámenes de la universidad. Sin embargo, ese tiempo lo destina para trasladarse a su trabajo y escuela. Y yo ahorita vengo de San Ramón. Vengo acá al mercado de Independencia todos los días. Más o menos me tardo entre máximo 40 minutos por todo lo que es el tráfico. Me transporto en el transporte público. Digo, por lo mismo del tráfico, pues sí me tardo mucho tiempo en llegar. Según el INEGI, el 10.6% de los trabajadores se tarda más de 1 hora para llegar a su empresa o comercio y la tercera parte lo hace en vehículo propio. El 28.6% tarda hasta 15 minutos, 25.5% de 16 a 30 minutos, el 19.2% de 31 minutos a 1 hora, el 8.3% más de 1 hora y hasta 2 horas, y el 2.3% hasta 2 horas le dedica a su traslado. Por lo mismo de que estoy estudiando, pues no sé, podría dedicarle al estudio o no sé, a hacer ejercicio, si fuera menos corto el camino, ¿no? Sin importar el medio de transporte, cada vez los trayectos son más largos y el tráfico alarga más los traslados. De acuerdo a datos del INEGI, vehículos particulares, de transporte público, a pie y transporte de personal es la manera en cómo se mueven los trabajadores. Era como 1 hora aproximadamente, por lo mismo del tráfico. Y más que eran, ahora sí que todo el mundo podía salir, ir a la escuela y todo, al trabajo, entonces el tráfico era más pesado. En las imágenes, Luis Antonio Hernández, Cristóbal Lobato, reportero, Noticieros Televisa.
Mire, y así está la inseguridad en la zona metropolitana de Puebla. Le hablo de San Martín Texmelucan, donde se reportó literalmente una balacera y persecución de policías municipales de San Martín contra delincuentes. Y es que tras el robo de una camioneta en San Salvador el Verde, los sujetos intentaron escapar ingresando en casas de el camino, ahí a Tlanalapan, pero fueron detenidos finalmente por parte de los uniformados. Y los que están impunes son estos dos mequetrefes que fueron captados, ya no les importa, las cámaras de video, los botones de pánico, le hacen los mandados a estos infelices. Le hablo de delincuentes que con absoluta impunidad someten todos los días a decenas de poblanos que tienen que moverse en el transporte público. Nadie puede con el tema, mire. Un par de delincuentes atracaron a los usuarios de una unidad de transporte público. De acuerdo al video grabado por una de las cámaras de seguridad de la unidad número 37 de la ruta JBS, conocida como Los Morados, dos sujetos iban sentados en sendos asientos del vehículo. De acuerdo a los metadatos del video, el asalto dio inicio en la avenida 15 de Mayo y el Boulevard Norte, donde los dos individuos con gorra y cubrebocas se levantaron de los asientos. Uno de ellos sacó un arma de fuego y amagaron a los pasajeros para quitarles sus objetos de valor, incluyendo teléfonos celulares y dinero. Mientras uno de los asaltantes continuaba su ilícito, el otro se dirigió hasta donde estaba el conductor y le quitó también algunas pertenencias y dinero. Posteriormente descendieron de la unidad en el Boulevard Norte y la 26 Poniente, no sin antes amedrentar al chofer para evitar alguna acción en contra de ellos. Ejecatl Mello Sánchez, Noticieros Televisa. Vámonos al reporte 4.1. Este es el reporte 4.1. Mauricio N., José Ángel N. y Alfredo Alberto N., alias El Cabezas, fueron detenidos por presunto narcomenudeo. Además, se les relaciona con el delito de fraude por la venta de artículos electrónicos. Esto al administrar diversos perfiles en redes sociales donde ofrecen pantallas y teléfonos celulares, principalmente robados y con fallas. Por los delitos de homicidio calificado y robo agravado, fue vinculado a proceso Juan Carlos N., quien el 1 de octubre de 2020, junto con su cómplice, asaltaron a una pareja en la colonia Revolución Mexicana, en la lateral de la autopista México-Puebla. 5 sujetos fueron vinculados a proceso por el delito de robo agravado. Los detenidos son Alfredo N. y Francisco Samuel N. por despojar de sus pertenencias a pasajeros y al conductor de transporte público en el centro histórico, ambos portando objetos robados y un cuchillo con el que amagaron a sus víctimas. En otro hecho fue asegurado Daniel Eduardo N. y Daniel Ernesto N. por pretender robar un establecimiento en la colonia América Norte. En la colonia La Paz fue capturado Carlos N. y Carlos Alberto N. cuando sustraía pertenencias en una cajuela de un vehículo en la vía pública. Y por último, José Joel N., detenido en la colonia 10 de Mayo, quien asaltó a un taxista con arma punzocortante. Maribel Espinosa, Noticieros Televisa. Vamos a lo más importante ocurrido durante las primeras horas de esta mañana. Estas son las historias de la madrugada. Un aparatoso percance vehicular se registró en la privada Moctezuma de la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas. El automóvil involucrado circulaba sobre esa vialidad, pero tras pasar el puente de la calle Aztlán, el conductor no bajó adecuadamente la velocidad y se incrustó primero contra la malla ciclónica de un domicilio para después terminar dentro del patio de esa vivienda, poniendo en riesgo a los moradores de la casa. Un choque múltiple con daños materiales se presentó en el Boulevard Margaritas, a unos metros de la 11 Sur. Ahí al menos 3 automóviles se vieron involucrados. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas, pero sí daños a los vehículos. En cámara, Juan Carlos Barreda. Ejecatl Mello Sánchez. Bueno, y esta pieza informativa nos permite salirnos un poquito de la carga pesadísima de la información por pandemia. Fíjese lo que sucedió. Por primera vez en la historia, astrónomos han logrado medir la polarización de los campos magnéticos de un agujero negro claro en el espacio.
tan cerca del borde como se observa en esta imagen. Se trata del centro de la galaxia M87 que se ubica a 55 millones años luz de distancia, nada más. Los investigadores afirman que se trata de una evidencia única para comprender cómo se comportan los campos magnéticos alrededor de los agujeros negros y entender también pues, cómo se puede extender una energía tan poderosa a través del universo. Para observar el corazón de la galaxia M87 se vincularon, mejor dicho, a 8 telescopios de todo el mundo, 8 para poder observar. Entre ellos el gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano, operado por el INAOE, allá en Puebla. Alma, ¿cómo estás? Oliván, muy buenas tardes. Muy bien, en estos momentos vamos a revisar las condiciones meteorológicas, todo lo que está pasando en la República Mexicana. Al momento tenemos en la zona centro de territorio nacional una onda de calor que está generando muy buenas condiciones meteorológicas en la región centro, oriente, sur y sureste, incluyendo la península de Yucatán. A pesar de ello, en la zona norte de territorio nacional llega un nuevo sistema frontal, Frente Frío número 45, se combina con la 13ª tormenta invernal y para entidades como la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, se esperan precipitaciones y aunado a esto ráfagas de viento muy fuertes. Para la capital poblana revisamos el pronóstico a detalle que estará sucediendo. Al momento tenemos una temperatura de 27 grados Celsius. Ya a las 9 de la noche el valor está oscilando de los 17 a los 18 grados Celsius y los próximos 3 días. Para mañana buenas condiciones meteorológicas. Jueves, viernes y sábado vamos a tener un cielo mayormente despejado, completamente soleado con máxima de 29 para el jueves, mínima de 7 a 8 grados Celsius. El viernes máxima de 28 con mínima de 10 y el sábado máxima de 30 grados Celsius, llegamos ya a los 30 grados con mínima de 11 a 12 grados Celsius. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, mi cuenta en Twitter, @almabatv, y vamos a una pausa comercial. Bueno, voy con Germán Campos, que está en la vía telefónica. Tenemos un percance importante. Germán, adelante. ¿Qué tal, Iván? Te saludo con Adelante, mucho gusto. Germán. Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Muy buenas tardes. Pues solamente para informar que 3 personas desaparecidas y una más muerta es el saldo preliminar que ha dejado esta tarde un accidente de construcción en una plaza comercial en San Martín Texmelucan, propiedad del expresidente municipal Noé Peñalosa. Hay que mencionar que Lorenza Migoya, alcaldesa sustituta de San Martín Texmelucan, es la que ha dado en los últimos minutos este saldo preliminar y bueno, pues estaremos informando los detalles en nuestros demás informativos, Iván. Gracias, Germán. Estamos en comunicación. Gracias y muy buena tarde a todos. Muchas gracias. Buena tarde. Buen provecho.